Muy buenos días, Dios les bendiga. Gracias al Señor, pues una vez más podemos reunirnos mediante estas redes sociales. Gracias al Señor por la salud, por la vida, porque de una u otra manera pues estamos bien. Gracias al Señor. Quiero pedirles que por favor no nos distraigamos, no permitas que el enemigo te distraiga. El enemigo es astuto y él lo que menos quiere es que nosotros recibamos bien la palabra del Señor. A veces oímos pero no atendemos. A veces estamos conversando con alguien o alguien nos está conversando y nosotros con la mente en otra parte. En este caso es Dios el que nos quiere hablar una palabra, no soy yo. Yo mismo necesito que Dios me hable. Y entonces para eso prestémosle la atención, la reverencia que Dios se merece, la atención y la reverencia que Dios se merece, porque no está bien que tú me estés hablando y que yo esté distraído en otra cosa. Sí, que menos con Dios, que Dios nos esté hablando y nosotros en otras cosas. Les pido en el amor del Señor que por favor estemos atentos, recibiendo la palabra del Señor con el corazón abierto. Vamos a orar. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor de los cielos, en este nuevo día, en esta mañana, Señor, acudimos a ti, Señor, bendito Dios del cielo, Señor, nos acercamos por tu infinita misericordia. Tu palabra dice que nuevas son tus misericordias cada mañana, Señor. Hoy estrenamos nuevas misericordias, gracias a ti, a tu piedad, a tu amor, a tu gran bondad, Dios del cielo, Señor. Aquí estamos, Señor. Podemos oír, podemos razonar, Dios, podemos entender, Dios del cielo, Señor. Padre, y te pedimos, Dios mío, que abran nuestros ojos, Señor, abre nuestros ojos para poder comprender, Dios del cielo, Señor, las cosas grandes y ocultas. Enséñanos, revélanos, Señor, revélanos los secretos muy guardados y los tesoros muy escondidos. Dios mío, te lo rogamos, te lo imploramos. Ministranos en esta nueva mañana, Señor, ministranos, Dios del cielo, Señor, en el glorioso nombre de Jesucristo de Nazaret. Cada persona, Señor, que esté conectada en esta hora, Señor, en vivo, y aquellos que quizás verán este video, Señor, en diferido, Dios del cielo, Señor, te pedimos, Señor de gloria, que seas tú ministrando, Señor. Ministra nuestras vidas, ministra nuestro existir, ministra nuestro ser, glorioso Dios. Abre el entendimiento en nuestro corazón, Señor del cielo, para poder comprender, entender tu buena palabra, Señor, la palabra de salvación, la palabra de vida, la palabra que nos guía, que nos corrige, la palabra, Dios del cielo, que nos alimenta, esa palabra que sacia, Señor, nuestra sed de ti, Señor. Padre, esa palabra, Dios del cielo, que nos abre un panorama, Señor, cuando quizás todo lo tenemos encerrado, Dios del cielo, Señor, cuando quizás todo está nublado. Tu palabra nos abre el panorama, Dios del cielo. Tu palabra nos guía, tu palabra es lumbrera a nuestro camino, dice la Escritura, Señor. Tu palabra es viva y eficaz, es más cortante que espada de doble filo, Señor, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y aún los tuétanos, Señor. Padre, yo te ruego por cada vida, Señor, por cada persona que está, Señor, atenta
a lo que tú vas a hablar, Dios del cielo. Yo te pido, Señor, que tu palabra no regrese a ti vacía, que tu palabra haga aquello para lo cual tú la envías, Señor. Yo te lo pido, te lo rogamos, imploramos por ello, Señor del cielo, que tu palabra, Señor, cumpla tu plan, tu propósito en cada vida, en cada mente, en cada corazón, Dios del cielo, en el nombre de Jesucristo, Señor. Gracias, Señor, por Yasmín, por Anthony Quevedo, Señor. Gracias por todos ellos, por Alexander, Dios de gloria. Yo te doy gracias, Dios mío. Bendito Dios por sus familias, por sus madres, por sus hermanos, sus nietos, sus hijos, Señor, sus esposas, esposos. Señor de la gloria, que sean también bendecidos, Señor, con la misma bendición que tú nos das en esta mañana, con el mismo favor que tú tienes para nosotros, también sea con ellos, con los familiares, Señor. Bendito Dios nuestro, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. Bendito Señor de la gloria, te queremos adorar, Señor, te queremos exaltar, Dios del cielo. Bendito seas porque solamente tú eres digno, Señor. Tú eres la luz que brilla, Señor, nuestras vidas, que alumbra nuestras vidas, Señor. Tú eres esa luz que necesitamos, Señor. Tú eres esa luz, Dios del cielo, que necesita la tierra, Señor. En el nombre de Jesucristo yo te ruego, papá, te imploramos que tú reprendas todo espíritu infernal, repréndelos, reprende todo espíritu inmundo, papá, te lo imploramos, Señor, en el glorioso nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Señor del cielo, Señor, amado Señor, gracias, Dios mío, gracias, te amo, gracias. La palabra del Señor dice, este es el día que ha hecho Jehová, nos gozaremos y nos deleitaremos en él. Señor, y yo lo creo, Señor. Este es el día que tú has hecho, Señor. Solamente tú haces que haya día, Señor. Solamente tú haces que haya mañana. Solamente tú haces que las nubes escondan al sol, Señor. Solamente tú y tu poder. Solamente tú, Dios del cielo, Señor, mostrando tu grandeza, tu soberanía, Señor. Mostrando, bendito Dios del cielo, que aún el sol depende de ti, Señor. Bendito sea, Señor. Y tú también haces que el sol salga sobre buenos y sobre malos cuando tú digas, cuando tú quieras, a la hora que tú digas, Dios del cielo, Señor. Gracias, 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 papá. Yo te ruego, Señor, toma mi ser, toma mi existir, porque yo nada soy, nada puedo hacer. Dios del cielo, ponnos de acuerdo contigo, soberano, en el glorioso nombre de Jesucristo. Bendito Dios del cielo, Señor. Gracias, bendito Dios, porque escrito está, yo sembré y Apolo regó y el crecimiento lo da Dios. Yo voy a sembrar, Señor. Bendito Dios del cielo, Señor, y Apolo, Señor, quizás riega. Dios del cielo, Señor. Bendito Dios, pero el crecimiento tú lo das, Señor. Tu palabra dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de mucho tiempo lo hallarás. Yo echaré mi pan sobre las aguas. El pan es la palabra, Señor, y las aguas son las vidas, Dios mío, en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. En tus manos quedamos, Dios del cielo, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Amén. Perdón. Bueno, vamos a leer una palabra que Dios ponía en esta madrugada en mi vida. En Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 6. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 6. Resulta que muchas veces hablando con personas cristianas y no cristianas, personas que están metidas en este camino de las cosas del Señor y gente que no está metida en este camino. Y hay veces uno les escucha decir o hablar como si Dios no tuviera que ver con las cosas malas que suceden. Hay veces uno les escucha hablar como
como si Dios, en pocas palabras, perdiera el control en algunos momentos de los sucesos de esta tierra, de este mundo o del universo, como si Dios en algunos momentos perdiera el control. Pues déjeme decirle que Dios nunca pierde el control, nunca pierde el control. Dios lo que a nosotros nos respeta es el libre albedrío. Libre albedrío es que yo nunca pierdo la autonomía de decidir si sigo con Dios o no sigo con Dios. Nadie pierde esa autonomía nunca, jamás. Sea que esté ya en el camino del Señor o sea que no esté en el camino del Señor, nosotros no perdemos nunca esa autonomía. Nosotros decidimos. Por eso hay gente que vuelve y se va para el mundo y no vuelve a los caminos del Señor. Cuando una vez predicaron, cuando una vez le sirvieron al Señor, todo eso, decidieron, tuvieron la autonomía de decidir esa clase de cosas. Entonces, conversando con gente, con personas cristianas y no cristianas, yo siempre he notado que mucha gente piensa que Dios no tiene que ver en los momentos donde hay catástrofes. Piensan que Dios no tiene que ver en los momentos donde alguien muere, donde hay una enfermedad irreversible, como un cáncer, como un SIDA. Hay gente que piensa que Dios no tiene que ver en cosas como esas, como en lo malo que sucede. Hay gente que tiene ese concepto de Dios y es un concepto errado, es un concepto equivocado, y no es porque con esto yo esté diciendo que Dios es malo. Dios no es malo, Dios es justo. Y hay veces suceden cosas por castigo, porque Dios hace justicia. Porque Dios hace justicia. Entonces Dios permite muerte. Entonces Dios permite enfermedades por castigo también, por disciplina. La Biblia dice que al que Dios ama lo disciplina. La Biblia dice también que si un hijo de Dios se queda sin castigo, entonces es un bastardo. Lo dice el libro de Hebreos. Entonces es un bastardo, y un bastardo es una persona que no tiene papá. Y nosotros en lo espiritual tenemos un Padre que nos disciplina, en algunos momentos nos castiga, en algunos momentos por cosas que se hacen. En esta tierra la gente vive ajenos a la voluntad de Dios, o sea, no les interesa qué piensa Dios de lo que ellos hacen, no les interesa, no les importa si Dios se enoja o no se enoja, no les importa. Por eso hoy en día están propiciando ese tal matrimonio gay, porque no les importa si eso Dios lo aborrece, si eso Dios lo condena. No les importa si por esa causa vienen a los países, a las ciudades, castigos de Dios, catástrofes de parte de Dios. Está escrito en la Biblia. Muchas cosas que están en la Biblia, muchas no, todas se tienen que cumplir. Todas se van a cumplir. Y en la Biblia no solo hay cosas buenas, hay cosas malas de parte de Dios que se tienen que cumplir. Castigos, pandemias, pestes, guerras, y son cosas que Dios permite, que Dios las permite, que ya están establecidas así por Dios, por castigo al ser humano, porque el ser humano muchas veces, el mundo entero vive ofendiendo a Dios en la forma de hablar, de actuar, el uno con el otro, ofendiendo a Dios muchas veces. Y piensan que Dios ni hace bien ni hace mal, como si Dios no existiera. Dios es real y Dios es un Dios de justicia, sino que Dios tiene paciencia.
Dios tiene paciencia. La Biblia lo llama, lo describe, el Dios de la paciencia, el Dios de la misericordia. Entonces Dios en su paciencia, Él retarda, dice la Biblia, que Él retarda su venida y Él también se abstiene de castigar al hombre inmediatamente a como comete algo malo. La Biblia lo dice en el libro de Eclesiastés capítulo 8. Dice que Dios, que por cuanto Dios no ejecuta inmediatamente castigo sobre el hombre, sobre la obra que el hombre hace mala, entonces el hombre está dispuesto inmediatamente a seguirlo haciendo, porque vio que Dios no lo castigó inmediatamente. Así dice la Biblia. Entonces vamos a mirar donde Dios, muchas veces Dios mismo mata y Dios da vida. Donde Dios hace muchas veces que el hombre mismo tropiece. Donde Dios entrega al hombre entonces a lo malo que quiere seguir haciendo y Dios lo entrega. Entonces vamos a mirar allá en 1 Samuel capítulo 2, versículo 6. Dice así la gloriosa palabra del Señor. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. O sea, resucita. Hace descender, el Seol es como la muerte. Y hace subir de la muerte, o sea, resucitar. Está hablando de que Jehová mata y Él da vida. Esto es una realidad. Mire, si nosotros, si la humanidad, el mundo entero estuviera a la merced de lo que Satanás quiere hacer, Satanás, el afán de Satanás, el único afán de Satanás es llevarse las almas. Es Dios quien lo detiene. Es Dios el que no le permite. Es el Señor. Satanás no está a sus anchas haciendo como se le viene en gana. Es Dios quien lo detiene, es Dios quien lo frena. Es Dios quien lo regula. Es Dios quien decide quién se muere y quién no se muere. Es Dios quien decide esa clase de cosas. Dios no ha perdido el control. No sobra repetir eso. Dios no ha perdido el control. Si hubiera perdido Dios el control, entonces toda la humanidad ya hubiera desaparecido. Porque ese es el único plan de Satanás, llevarse las almas. Es Dios quien lo detiene. Dios permite hasta ciertos puntos. Y hay momentos donde Dios se lo permite que se lleve almas. Pero es Dios quien decide. Es Dios quien tiene la última palabra. Es Dios. Por eso la Biblia dice en el capítulo 3 de Lucas, versículo 9, dice que el hacha está puesta a la raíz del árbol. ¿Qué quiere decir? Cuando habla de la raíz, se está refiriendo que Dios corta de raíz a un hombre, quiere decir, o a una persona, quiere decir, es Dios el que le quita la vida, es Dios el que lo permite, sea que lo maten, sea que una catástrofe lo mate, un accidente, pero es Dios. ¿Es que el diablo puede estar ahí? Sí, Dios puede permitir que el diablo haga algo así. Dios lo puede permitir, pero es Dios, no el diablo. No el diablo obrando por encima de Dios o a la par con Dios. No, eso no es así. Usted puede mirar esa palabra en el libro de Job, capítulo 1. Que Satanás no podía hacerle ningún daño ni a Job, ni a los hijos de Job, ni a los bienes de Job. Fue cuando Dios se lo permitió. Fue cuando Dios se lo permitió. De hecho, después de que Dios le permite eso, Dios le dice a Satanás, le dice, y tú provocaste que yo me levantara contra Job. Es una palabra más o menos así que le dice el Señor
a Satanás. En sí, Satanás fue el que hizo lo que hizo. Murieron los 10 hijos de Job. Perdió todo el ganado, todo lo que tenía. Y le vino una enfermedad en su cuerpo. De parte del enemigo. Pero fue Dios quien decidió. Fue Dios el que permitió. Hasta el punto que le dijo, hazlo, pero no le quites la vida. Satanás tuvo que obedecer. Satanás tuvo que obedecer. Entonces aquí estamos mirando una palabra donde dice, Jehová mata y él da vida. Vuelvo al principio porque hay gente que piensa que Dios no tiene que ver en las cosas malas. Como si Satanás hiciera por un lado lo que se le viene en gana y Dios por otro. Eso no es así. Dios es soberano. ¿Qué significa soberano? Que Él es el único Dios, el único que tiene el dominio de todo, es el único. No hay dos con el dominio de todo. Dios es el único que tiene el dominio de todo, es Dios. Que Dios le permite a Satanás, le permite por castigo y por muchas razones. A veces Dios le permite a Satanás, por decir así, te voy a comentar un ejemplo. Dios le permite a Satanás que el patrón tuyo se levante contra usted o que un compañero de trabajo se levante contra usted. Pero es porque usted le ha pedido al Señor, Señor, deme paciencia. ¿Cómo quiere usted que Dios le dé paciencia? Es ahí tocándote esa área. Y esa área te la trata el Señor con cosas que te impacienten. Y Dios muchas veces permite que el enemigo te impaciente, pero es Dios el que está permitiendo que el enemigo se levante a través de un compañero tuyo, de una compañera, a través del patrón mismo, a través de un familiar. Es Dios quien lo está permitiendo. Es el Señor. Entonces, aquí dice esa palabra, Dios mata y da vida. Es Dios. Dice también en Job capítulo 5, del 17 al 18. Job 5, del 17 al 18. Mira lo que dice allí. Te voy a leer. Job 5, del 17 al 18. Dice así la gloriosa palabra del Señor. He aquí, bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecie la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga, y Él la vendará. Él hiere, y sus manos curan. A veces Dios nos hiere, y nos hace, cuando dice nos hace la llaga, lo está diciendo ahí la palabra, es a través de situaciones que nos duelen. Pero es Dios disciplinándonos, corrigiéndonos. Recuerden que les decía ahorita, el Señor al que ama, al hijo que ama, lo disciplina. Y aquel que se queda sin disciplina, entonces es un bastardo. O sea, que no tiene padre. Y aquí está diciendo que Él hace la llaga y Él la cura. Dice que Él la vendará, hiere y sus manos curan. La Biblia dice también en el libro de Ezequiel, hay momentos, mire, es algo que esto que estamos hablando no se predica prácticamente en las iglesias, no se ve mucho este tema. Porque en las iglesias quieren mostrar a Dios como alguien indefenso. En las iglesias quieren mostrar a Dios como el que muestra la iglesia tradicional. Ya sabemos cuál es la iglesia tradicional.
la que muestra al Señor Jesucristo demacrado, clavado en una cruz todavía, flaco, y lo muestran así, como indefenso. Pues déjeme decirle que Jesucristo vino a la tierra, fue cierto, Él fue a la cruz, también fue cierto, pero también fue cierto que Él resucitó y Él está vivo y está sentado en poder. Él tiene todo el poder, está sentado a la diestra de Dios y Él es todopoderoso. Entonces, hay veces, aún en la iglesia cristiana o en las iglesias cristianas, como hablan tanto de Dios es amor y Dios es amor y Dios es amor y Dios es amor y Dios es amor, entonces es como estar mostrando como que Dios solamente es esa parte, pero que Dios no puede castigar, como que Dios no puede quitarle la vida a alguien, como si Dios no tuviera que ver con esa clase de cosas. No sobra redundar en lo mismo. Dios tiene que ver. Dios tiene que ver. Si una persona se va para la estrella más lejana de esta tierra, allá está Dios. No hay un milímetro del cosmos, del universo, donde Dios no tenga que ver. Ni del mar, ni de las profundidades del mar, ni de los abismos. No hay un milímetro donde Dios no tenga que ver. Dios está en todo lugar. Él es omnipresente, omnipotente, y Él es soberano. Él no reina con otro. Dios, él no reina parejo con Satanás. Eso es mentiras. Satanás está bajo el dominio de Dios. Dios lo echó de su reino, lo expulsó, ya fue condenado. Ya está condenado Satanás. Él sabe que Él espera. Él sabe que va a ser lanzado al lago de fuego. Él ya fue condenado. Como aquella persona que en Estados Unidos es condenada a pena de muerte. Ya está condenado. Eso le espera. Así está Satanás. Condenado a una eternidad por los siglos de los siglos. Nunca jamás saldrá del lago de fuego. Usted lo puede leer en Apocalipsis. Por tanto, Satanás no está gobernando así parejo con Dios. Satanás, lo que Dios le permita hacer, y Dios lo permite cosas malas por la desobediencia del hombre, porque el hombre quiere tomar a Dios como un juego, porque el hombre quiere tomar a Dios como un muñeco que no hace ni bien ni mal, porque el hombre quiere menospreciar a Dios. Y es por esa clase de enseñanzas que le enseñan a los hombres de que Dios ni hace bien ni hace mal, o le enseñan a los hombres solamente que Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero la Biblia dice también en el libro de Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12, dice que Dios es fuego consumidor. Está queriendo... 12:29 dice así: porque nuestro Dios es fuego consumidor. También dice en el capítulo 10, dice de esta manera, versículo 31, 10:31, en Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El Dios vivo es Jehová, el Dios vivo es Jesucristo, el Dios vivo es el Espíritu Santo, el Dios vivo es el Padre. Dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Se está refiriendo a ese. Entonces, este tema es bueno saberlo, que Dios tiene sí un lado que es un lado de un Dios amoroso, un Dios compasivo, un Dios de misericordia, un Dios que tiene paciencia también, pero Él tiene un lado también, un Dios que también, que con la misma mano que Dios nos consuela, con la misma mano que Dios nos sostiene, con esa misma mano Dios nos puede destruir. Dios puede destruir una nación entera, Dios puede destruir una ciudad,
así como ha sucedido a través de catástrofes? ¿O acaso usted cree que cuando hay catástrofes, que cuando se salen los ríos, es porque eso lo tomó a Dios por sorpresa? ¿O acaso usted cree que esta pandemia del COVID, donde han muerto millones de personas? Le hablaba a alguien en el día de ayer y le decía que en el 2019, en diciembre del 2019, 31 de diciembre, yo estoy seguro que la humanidad el uno al otro se dijo: feliz año, feliz año, y feliz año por aquí, feliz año por acá, borrachos, en drogados, en infinidad de cosas, porque como les decía, no les interesa, no creen que Dios puede destruir también, que Dios mata también, que Dios da vida, como empezamos allá leyendo en 1 Samuel capítulo 2 versículo 6. Como no les interesa esa parte de Dios, porque ni en las iglesias cristianas se enseña esa parte de Dios, ese carácter de Dios. Dios es un Dios de justicia, es un Dios de justicia. La Biblia dice que Él es juez y que Él no es un juez corrupto. Entonces un juez tiene que hacer justicia. ¿Y qué sucede? De que en ese diciembre del 2019, quizás a las 12 de la noche, la gente borracha, drogada, toda esa clase de cosas, se dijeron el uno al otro: feliz año y feliz año, sin saber que quizás sus familiares o ellos mismos iban a morir en el 2020, porque se vino una mortandad de millones y millones de personas en el mundo entero y todavía no ha cesado la mortandad. ¿Usted cree que esto a Dios lo tomó por sorpresa? ¿Usted cree que Dios no tiene que ver en eso, que fue que a Satanás se le dio la gana? ¿Usted cree que solamente fue en un consulto, donde salió dicen que donde salió esa enfermedad fue donde están haciendo trabajos se me va a olvidar la palabra, estudios de ciencia, ¿cierto? ¿Usted cree que fue que se les salió así porque sí, y que Dios no tiene que ver, que los culpables son esas personas y eso tomó por sorpresa a Dios, y entonces a Dios se le salió de las manos que murieran millones de personas? Se le salió eso de las manos a Dios. Déjeme decirle que no. Déjeme decirle que no. No es así. Dios tiene que ver en eso. Usted lee Mateo capítulo 24 y en el capítulo 24 está hablando de las señales de la venida del Señor, y hay una parte que dice: en una de las señales habrán pestes. Usted lee Apocalipsis capítulo 6, 7, 8 y 9, y usted allá encuentra donde también dice que vendrían unas pestes que Dios en sí permitió en la tierra, unas pestes. Dice: y ni así se arrepintieron los hombres. Yo no sé si usted recuerda que al principio todo mundo muerto del miedo, gente que yo creo que hasta ateos, mandando por Facebook un montón de mensajes bíblicos el uno al otro, gente que nunca usted los ve en una iglesia, porque hasta nos critican a nosotros, porque dicen que nosotros somos muy fanáticos, que es que somos muy exagerados. Nos critican, o sea, quieren a Dios, pero cuando lo necesiten, cuando haya un problema. Quieren a Dios, pero cuando haya una calamidad. Quieren a Dios, pero para sacar su propio gusto, su propio provecho, cuando tienen un negocio, cuando quieren que les vaya bien en un negocio, quieren a Dios. De resto, para mejorar cosas de su vida,
de su forma de ser, no quieren a Dios, no les interesa. O sea que usan a Dios como si Dios fuera su sirviente. Dios es un servidor, pero no es un sirviente. No sé si me hago entender. Dios es un servidor, pero no para que yo lo vea como un sirviente, como mi sirviente, que se me cae el papelito y cójame el papel, que vaya y dice, Señor, vea, quíteme ese chicle de ahí de la baldosa. Señor, mire, vea, como lo he dicho muchas veces, pláncheme, láveme, bárrame la casa, sacúdame la casa, todo está, pero conmigo no se meta, a mí no me vaya a exigir nada. Así es la humanidad. Y aún el pueblo de Dios es así, porque se le enseña que Dios solamente es amor. Y yo quiero mostrarles con la Biblia que Dios tiene otro perfil y que Dios ha tenido que ver en estas catástrofes. Dios ha tenido que ver. La Biblia dice que Dios le puso leyes al mar. Dios le puso leyes al mar y el mar le obedece a Dios. Cuando se salió el mar por allá en Indonesia, que murieron miles de personas, que se salió el mar. Ese mar no se salió porque le dio la gana, y vuelvo y repito, y sorprendió a Dios. Dios no se dio cuenta, Dios no sabía. Déjeme decirle que Dios tiene que ver. Déjeme decirle eso, que Dios tiene que ver. Y vuelvo al ejemplo que estaba poniendo. 2019, el uno al otro se estaba diciendo feliz año, que haya mucha prosperidad, sin saber, sin contar con que Dios tenía un castigo para la tierra, que Dios tenía un juicio para la tierra. Pero ni aún así, dice Apocalipsis, ni aún así se arrepintieron. Ni aún así. Al principio se mandaban muertos del miedo mensajitos cristianos, y uno miraba en Facebook y uno decía, pero si este tipo nada quiere con Dios, porque yo lo conozco. O esta mujer nada quiere con Dios porque yo la conozco. Es de miedo que están mandando esos mensajitos. Pero no quieren cambiar. Preciso. Pasaron unos meses. Y a como pasaron esos meses que nos dejaron salir de la cuarentena, les veía uno borrachos en los balcones. Un montón. Sin miedo del COVID. Veía uno un montón de borrachos por ahí en las salas, porque no podían beber en las calles, porque las tiendas estaban cerradas, los estanquillos, las discotecas las dejaron cerradas mucho tiempo, no sé si recuerdan. Pero usted pasaba caminando por las calles y usted veía en las salas de las casas, en los patios de atrás, un montón de personas reunidas, ya sin temor alguno. Sin temor alguno, porque no se arrepintieron, porque es mentira, es falso. Y es culpa, mucha culpa tiene el que se le enseña a la iglesia que Dios solamente es amor. Amor y amor. Por eso usted ve ese letrerito muy común en las puertas de las casas, en los taxis, en los buses. Dios es amor. Dios es amor, y Dios es amor por todas partes, porque eso es lo único que el hombre quiere aceptar de Dios. Pero no quiere aceptar que Dios es fuego consumidor. No quiere aceptar que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No quiere aceptar que con la misma mano que Dios consuela, con esa misma mano Dios destruye. Dios mata y da vida. Así empezamos en 1 Samuel capítulo 2 versículo 6. Dios mata y Dios da vida. O usted si no ha leído la Biblia, léala. Mire la Biblia donde Dios destruía naciones enteras. Naciones enteras, de muchos modos. Lea la Biblia. Lea la Biblia. Y todo ser humano le pertenece a Dios, pero a Dios se le rebosa la taza. A Él también se le rebosa la taza. Y entonces Él
él llega un momento donde él también destruye. Hay una palabra en Isaías capítulo 63, versículo 10. Mire lo que les voy a leer. Isaías capítulo 63, versículo 10. Mire cómo dice la palabra del Señor. Dice así: en toda angustia de ellos fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos, oiga bien esto, mas ellos fueron rebeldes, e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Dios mismo se levanta contra la humanidad, contra los que él ama, porque ¿cómo es posible? Como si Dios no existiera, el hombre haciendo como se le viene en gana, destruyendo al hombre, el hombre destruyendo al hombre, toda esa clase de cosas, y vamos a creer o vamos a pensar que entonces eso se va a quedar así. No es así. Dios en cualquier momento hace justicia con aquella persona que no le está importando, que está siendo indiferente a un castigo de Dios. Dios en cualquier momento hace juicio. Dios en cualquier momento hace justicia. En cualquier momento. Y dice la Biblia que el Espíritu de Dios se les volvió enemigos. ¿Y sabe de quién está hablando? Está hablando del pueblo de Dios. Que Dios los perdonó, que Dios les ayudó, pero ellos empezaron otra vez a hacer lo malo, empezaron otra vez a desviarse, a menospreciar a Dios. Entonces el Espíritu Santo se les volvió enemigo y vino contra ellos, y hubo mortandad, una mortandad muy grande hubo. Usted ve en el libro de Números, allí sucedió similar. También sucedió que Dios mató en ese lugar a más de 120,000 personas por causa de que estaban haciendo cosas que a Dios le desagradaba. Usted ve en el tiempo del rey David, en Primera de Samuel, últimos versículos, últimos capítulos, allí Dios manda un ángel que destruya a mucha humanidad, y murieron miles de personas. Usted ve en el tiempo de Sodoma y de Gomorra, Dios destruyó 4 ciudades enteras. No solamente fue a Sodoma y a Gomorra, también destruyó en ese mismo día a otras 2 ciudades llamadas Adma y la otra llamada Seboín. Las destruyó con ancianos, con niños, con vírgenes, con gente adulta, con gente joven. La destruyó con gente pobre, con gente rica. La destruyó por causa de que el pecado estaba tan sobreabundante que ya no les... Imagínense que Dios manda 2 ángeles y ya iban a violar a los ángeles, porque esas ciudades estaban llenas de homosexualismo. Y en el Nuevo Testamento, para estos tiempos, Dios dice que la venida de Él será como en los tiempos de Sodoma y de Gomorra. Cuando dice como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, yo tengo que ir a investigar qué sucedió en Sodoma y en Gomorra. ¿Por qué las destruyó el Señor? Y cuando yo miro el por qué, la conclusión es: estaban llenas de homosexualismo. Hoy en día nos meten el homosexualismo en una propaganda, en novelas. A los niños les están metiendo el homosexualismo en caricaturas, en cómic, en muñequitos. Les están metiendo el homosexualismo. Acá en Colombia, una mujer perversa que fue ministra del gobierno Santos, le iba a meter a este país, a los niños en las escuelas,
unas cartillas donde hablaba en favor del homosexualismo. Las iba a meter porque aquí en Colombia todavía mucha gente tiene principios y sabe que eso no es de Dios. Y muchos se pararon duro y ya se iba a alborotar el país. Y entonces esta mujer se tuvo que tirar atrás y ese presidente también se tuvo que tirar atrás. Pero iban a meter eso. Y lo han venido metiendo poco a poco. Poco a poco. Los jueces han venido, las altas cortes han venido metiendo esa clase de cosas. Poco a poco. En el Congreso es donde le dan el aval a esa clase de leyes perversas que van en contra de Dios. En el Congreso. Entonces, ¿ustedes creen que Dios, entonces, que hace el hombre, el ser humano, como se le venga en gana, y Dios no va a hacer juicio, no va a hacer justicia? Déjeme decirle que sí. Le voy a seguir mostrando que cuando Dios quiere, Dios induce a una persona aún a la muerte misma. Y es Dios. Aún Dios puede inducir a una persona y entregársela al diablo. Dios mismo lo decide. Dios mismo lo decide. Y eso lo vamos a ver. Cuando usted mira Isaías 63, donde le leí ahorita, 63:10, usted lo puede conjugar con Santiago capítulo 4:4. En Santiago capítulo 4:4 dice de esta manera, es similar a lo que dijo en el Antiguo Testamento. Dice que el mismo Espíritu de Dios se les volvió enemigo. Y en el Nuevo Testamento, ya bajo la gracia, Dios dice algo similar o lo mismo. 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Allá en el Antiguo Testamento dijo que el Espíritu de Dios se les volvió enemigos y peleó contra ellos. Aquí en el Nuevo está diciendo que cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Usted se imagina, nosotros ser enemigos de Dios. ¿Quién va a poder contra el Señor? Si el Señor puede destruirnos de un soplo, a través de un paro al corazón, a través de un accidente. Vamos por la acera, creemos que vamos con toda seguridad y resulta que se chocó una moto y la moto salió disparada y ya nos aplastó, o un carro se vino y lo mismo. Miren Facebook todos esos accidentes que muestran y usted se da cuenta que si Dios quiere que muramos, morimos en cualquier instante. Entonces, imagínese uno ser enemigo de Dios. Dios nos destruiría. Entonces, yo quiero mostrarles pasajes bíblicos donde Dios entregaba al mismo pueblo que él amaba, los entregaba a la muerte. Jeremías 19:7. Jeremías 19:7. Les voy a leer rapidito para ir terminando con esta palabra. Jeremías 19:7 dice así: y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, y les haré caer, oiga bien, y les haré caer a espada delante de sus enemigos. Hacer caer a espada es en nuestros tiempos. Lo voy a decir en nuestros tiempos y va a sonar, yo no sé cómo te va a sonar, pero lo voy a hablar sin anestesia. No le voy a tratar de echar perfume a lo que huele mal. Escúcheme esto. Es como en estos tiempos Dios decir, y yo lo voy a entregar a que le den bala.
lo voy a entregar a que le den machete, lo voy a entregar a que le den cuchillo, lo voy a entregar a que le den fusil, lo voy a entregar a eso. Sigo leyendo. Jeremías 19:7. Y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, y les haré caer a espada delante de sus enemigos y en las manos de los que buscan sus vidas, y daré sus cuerpos para comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Dios destruyendo a su mismo pueblo, Dios mismo haciendo esa clase de cosas. Y asimismo hay personas aún dentro de las iglesias cristianas que enseñan, mejor dicho, esto que yo estoy hablando, a muchos pastores no les gusta, no están de acuerdo que se prediquen cosas como estas, porque quieren es mostrar que Dios solamente es amor, y solamente te quieren hablar de que pactes con Dios y que les traiga la plata. Hay pastores que cuando usted llega a predicar una palabra, les da miedo de lo que usted vaya a predicar y te cogen aparte y te dicen qué es lo que va a predicar. Muéstreme. Si es una palabra dura, no te permiten. Si es una palabra como esta, no te permiten predicarla. Te dicen que ese no es el lugar para eso. Te dicen esa clase de cosas. Conozco un pastor que predicaba en una iglesia, pero él no era el pastor de la iglesia. Y en cierta ocasión predicó una palabra fuerte. El pastor de esa iglesia lo llamó aparte y le dijo que no le hiciera ir la gente, que ahí habían unas personas nuevas que no se las hiciera ir. Pasaron como un mes, volvió y lo puso a predicar. Dios volvió y le dio una palabra fuerte. Volvió y lo llamó y le dijo: usted y yo como que no nos vamos a entender. E hizo que los demás hermanos de la iglesia no le hablaran, no lo trataran durante meses. Y él siguió ahí callado. Durante meses no lo volvió a poner a predicar. Y hizo que los hermanos se le apartaran, que los líderes se le apartaran. Meses después, como que pensó: con el castigo que le di, ya lo puedo poner a predicar y ya me va a agradar a mí. Pues déjeme decirle que este hombre sabe muy bien que la Biblia dice que el que agrada a los hombres no es siervo de Jesucristo. Eso lo dice el libro de Gálatas capítulo 1. El que agrada a los hombres no es siervo de Jesucristo, sino que es siervo de los hombres. Entonces este hombre volvió a predicar y Dios le dio una palabra fuerte. Bueno, déjeme decirle que este pastor lo llamó a la oficina y le dijo que se fuera de la iglesia porque no estaban en el mismo espíritu. O sea que si hubiera estado Juan el Bautista, que predicaba palabra fuerte, que le decía al mismo rey Herodes: no te es lícito tener esa mujer, porque es la mujer de tu hermano. Y no le daba temor. Y le decía a los sacerdotes: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y les dijo: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Son palabras fuertes. O sea que si hubiera existido Juan en este tiempo, también lo hubieran echado. Jesús en el capítulo, si no estoy mal, en el capítulo 5 de capítulo 6 del 60 en adelante de San Juan capítulo 6, Jesús está predicando una palabra muy fuerte. Y los discípulos que andaban con él dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? Jesús les dijo: esto los ofende, o sea, los está ofendiendo mi palabra. Luego dice que desde esos días muchos empezaron a apartarse de él,
por la palabra que estaba hablando, que era fuerte, que los confrontaba, que les confrontaba, y se apartaron de él. Entonces Pedro le dijo: Señor, muchos se están yendo. Y Jesús le dijo: ¿acaso se quiere ir usted también o ustedes también? Si quieren, se van. Si quieren irse, se van. Pero esa es la palabra del Señor. Y resulta que aquí en Ezequiel, en Jeremías capítulo 19, 7, ya vimos cómo Dios mismo estaba entregando a su pueblo para que murieran, para que los mataran. Dios mismo. Ezequiel capítulo 9, versículo 9 al 10. Ezequiel capítulo 9, versículos del 9 al 10. Está sucediendo otra cosa, que Dios está mandando esta misma palabra. Es una visión, pero es una visión que ha sucedido y va a suceder también, porque esta visión también está en el libro de Apocalipsis, capítulo 7. Apocalipsis. Esta palabra está en Ezequiel capítulo 9, del 9 al 10. Dice así. Ezequiel 9, del 9 al 10. Y me dijo: la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho: ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Oiga, ellos decían que Jehová ya se fue y que Jehová no ve, y por eso estaban llenas las ciudades de pecado. Entonces Dios dice así: así pues haré yo, versículo 10, así pues haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia, haré caer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Si anda en el homicidio, eso mismo le va a venir de parte de Dios. Son cosas, lo que tenemos que tener claro de Dios, que Dios no solamente es amor, Dios también es fuego consumidor, Dios también es un Dios de ira también, es un Dios de ira. Aquí está escrito en la palabra, en esta palabra es irreversible, esta palabra se tiene que cumplir, porque si no se cumplen los castigos que vienen los juicios que vienen para la tierra, entonces Dios es mentiroso. Y la Biblia dice que es imposible que Dios mienta. Y como es imposible que Dios mienta, estos juicios vienen sobre la tierra. Vienen estos juicios. Que en estos juicios también se muere gente de Dios, sí, pero para eso tenemos que estar preparados. Para eso tenemos que estar preparados. Ustedes saben que a mí me dio COVID. Ustedes saben que estuve al borde de la muerte. Ustedes saben que estuve en estado de coma. Ustedes saben que estuve entubado. Ustedes saben que los médicos no daban esperanza de mí. Ninguno de los médicos a los que les preguntaron, ninguno de ellos dio esperanza de mí. Lo que decían era: vayan preparando la familia, porque él está muy mal, él está muy grave. Váyanla preparando. Ustedes saben todo eso. Ustedes saben que me iban a abrir un hueco acá. Ustedes saben que estuve al borde de la muerte. Pero no sé si ustedes también saben que al principio, cuando solamente tenía fiebre, antes de agravarme, Dios me dio 2 palabras: que esa enfermedad no era para muerte, que Dios a una pastora que la distingo, mas no la he tratado, ella orando por mí porque le pidieron oración, Dios también le dijo que Dios estaba haciendo algo en mí o algo conmigo, pero que yo no iba a morir. Y escúcheme esto: mucha gente pensó que yo iba a volver de allá a pregonar a aterrar a todo el mundo con esa enfermedad del COVID. Y no es así. Yo no vengo con ese terror, pero sí vengo con esta palabra para que le temamos a Dios. ¿Sabes? La Biblia dice en el libro de Mateo, voy a buscar esa palabra, libro de Mateo, si no estoy mal, capítulo 10. Amén. Mateo capítulo 10.
versículo 26. ¿Sabes cómo titula? ¿A quién se debe de temer? Dice así, versículo 28. No temáis a los que matan el cuerpo. Que no temamos a los que matan el cuerpo. Los que matan el cuerpo pueden ser hombres. Los que matan el cuerpo pueden ser enfermedades, cáncer, COVID, antras, ébola, el hongo negro. Esos matan el cuerpo y dice la Biblia, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Eso es lo que yo tengo que transmitir, eso es lo que yo tengo que enseñar, que le temamos a Dios, que Dios tiene un lado que es de amor, pero también Él tiene un lado que es fuego consumidor. También tiene un lado que dice la Biblia, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. También es el que da el dictamen, quién va para el cielo, quién va para el infierno. También tengo que temerle a ese que dice en Mateo capítulo 25, versículo 41, dice, y vosotros malditos al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles. Está hablando de personas a las cuales Dios decide enviarlas para el infierno por la eternidad, por los siglos de los siglos. La Biblia dice en Apocalipsis 20, versículo 10, dice, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. No habrá un descanso. Y es Dios quien decide eso, eso no lo decide Satanás. Entonces a ese es el que hay que temer. Enfermedades como el antras, como el ébola, como el cáncer, como el COVID, saldrán más, porque está escrito. Vienen cosas peores. Va a haber un terremoto en la tierra que va a morir la tercera parte de la humanidad. No nos alcanzamos usted y yo a imaginar cuántos millones de personas van a perecer en ese terremoto. Y está escrito en Apocalipsis. Está escrito. Ya está escrito de la boca de Dios. Salió esa palabra, está plasmada en la Biblia. Y se tiene que cumplir. O sea que vendrán cosas peores. Catástrofes, vendrán muchas guerras, muchas cosas, y ya se está viendo todo eso. Nosotros en estos continentes estamos viviendo bien. Ahí está viendo usted lo que están sufriendo en Afganistán a través de esos grupos. Nosotros no lo hemos vivido. Gracias al Señor no hemos vivido esa clase de cosas hasta esos extremos. Pero están sucediendo y son reales. Y son juicios de Dios, están escritos acá en la palabra. Y se tiene que cumplir. Ezequiel 14:9. Mira lo que dice en Ezequiel 14:9. Dice así. Y pondré mi rostro contra aquel hombre. Y pondré mi rostro contra aquel hombre. Y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Dios está hablando de cortar, de quitarle la vida a una persona. ¿Por qué? Por la desobediencia. Dios tiene también ese perfil, tenemos que contar con ese perfil. Mire, si usted tiene un hijo pequeñito, y ese hijo solamente ve en usted que usted es amor y amor y amor, y usted no tiene una parte en la cual usted lo disciplina. Eso lo dice la Biblia, pero lo dice en otra forma, pero yo lo voy a decir en mis palabras, a lo paisa. Usted está criando un próximo delincuente. Porque a los hijos hay que disciplinarlos. Hay que castigarlos cuando hay que castigarlos. Dice más o menos así, eso está en el capítulo 17 de Proverbios. No recuerdo el versículo. Dice que castigue al niño para que cuando esté grande, en pocas palabras, no muera, no se pierda. Si usted no lo castiga en casa pequeño, cuando él esté grande,
en la calle le van a dar sin misericordia. Sin misericordia le van a dar. Ve unos niños dándole patadas a la mamá, dándole en la cara a niños, dándole en la cara a la mamá y la mamá no hace nada. La mamá consintiéndolo y mimándolo. ¿Sabe qué va a hacer de ese niño cuando esté grande? ¿Sabe qué va a hacer de ese niño cuando entre a una empresa? O cuando esté en la universidad o en el colegio. ¿Sabe qué va a hacer de ese niño? Uno no le vienen buenas cosas de ese niño. Porque a los niños hay que disciplinarlos, no para destruirlos, pero hay que disciplinarlos. Y esto lo enseña Dios y léalo en Proverbios. Busquen Proverbios para que vea que a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, hay que disciplinarlos, hay que castigarlos para que no se pierdan. Dice también Ezequiel capítulo 3:20, aprovechemos que estamos ahí en Ezequiel también, capítulo 3, versículo 20, dice así: si el justo está hablando de una persona cristiana, Dios llama justo al cristiano, Dios llama justo al que anda en justicia. Dice, si el justo se apartare de su justicia, o sea, si se aparta de las cosas de Dios, si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo, oiga, Dios poniéndole tropiezo al hombre, son cosas que no se hablan de Dios. Dios poniéndole tropiezo al hombre, dice, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y su justicia que había hecho no vendrá a memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Dios poniéndole tropiezo al hombre. Voy a ir al Nuevo Testamento, Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, para que vea que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. En el Nuevo Testamento, mire lo que Dios hace. Dice así, versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Empezó a hablar de personas que se van a perder. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Está hablando de personas que por cuanto no recibieron esta palabra, no les importó, no les interesó. La mantenían era solamente como un talismán, en un rincón de la casa, en el Salmo 91, en el Salmo 23. La mantenían como un talismán, como si fuera se me olvida la otra palabra, digámoslo así, un talismán. Como un agüero, como si fuera un agüero. La mantienen ahí en la sala de la casa abierta, pero viven haciendo lo malo, diciendo lo malo, anhelando lo malo y haciendo lo malo, pensando lo malo. Y piensan que ese talismán los va a proteger, los va a cubrir así. Eso es mentiras. La Biblia dice así, Tesalonicenses capítulo 2, para esas personas que no les interesa este libro. Dice, versículo 10, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Se pierden porque no recibieron el amor de la verdad. La verdad es y es por amor, y no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Versículo 11, por esto, o sea, por eso, porque no recibieron esta verdad, Dios les envía un poder engañoso. Oiga, Dios mismo enviando un poder al ser humano, a los hombres, porque menosprecian su palabra, porque menosprecian a los que predicamos el evangelio, los menosprecian, les dicen aburridores, les dicen que son muy, que son personas muy, se me olvidan las palabras, hombre, o sea, que somos muy fanáticos, esa es la palabra, que somos muy fanáticos y nos reprochan. Entonces dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira en que andan. Y por eso son personas que no y no y no, y le dicen no y no a Dios.
a lo que Dios manda, a lo que Dios quiere, le dicen no siempre. No, yo considero otra cosa. No, yo no creo que Dios destruya. No, yo no creo que Dios haya permitido que hubieran muerto millones de personas en la tierra a través del COVID. No, yo no creo eso. Lo está confesando con su boca, no creo. Como si Dios no tuviera que ver en todo, como si a Dios se le hubiera zafado eso, como si a Dios le hubiera cogido por sorpresa eso, como si Satanás hiciera por encima de Dios lo que a él le da la gana. No hay un encima de Dios, Dios todo lo abarca, Dios todo lo llena. Satanás está bajo los pies del Señor. Y dice, por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean a la mentira. Dice, a fin, o sea, con el fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, se complacieron en lo malo, se deleitaron en lo malo, prosiguieron en lo malo, siguieron practicando lo malo. Y no les interesó lo que predicamos, lo que hablamos de la palabra, lo que Dios les dice a través de la palabra, no les interesó. Entonces Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, con el fin de que sean condenados. Oiga, Dios mismo haciendo eso. Dios mismo haciendo eso. Dios mismo provocando que esa persona o esas personas que menosprecian a Dios, que no les interesa la palabra, Dios mismo muchas veces envía un poder engañoso para que crean a la mentira, con el propósito, con el plan de que sean condenados. Con ese propósito, con ese plan. Un hombre llamado Acab, era un hombre perverso, y había un hombre llamado Josafat. Acab era del pueblo de Israel y Josafat era del pueblo de Judá. Ambos pueblos de Dios. Y se reunieron un día. Y Acab, como era un hombre perverso, le dijo a Josafat, acompáñame a hacer guerra contra tal nación. Josafat le dice, yo soy como tu hueso y tú eres carne de mi carne. Le dice algo así. Y le dijo, listo, pero primero vamos a consultar. Hay aquí profetas. Y este rey sabe cuántos profetas mandó llamar 400 profetas. Pero estos profetas le profetizaban lo que él quería oír. Así hay muchos pastores, así hay muchos evangelistas, así hay muchos profetas que le profetizan a la iglesia lo que la iglesia quiere oír. En estos tiempos, ¿a quién no le gusta que le hablen de plata, que le van a venir millones de dólares, que le van a venir carros? Por eso yo me encuentro con un montón de gente, es un montón, a la que le profetizan prosperidad por todos los lados. Y lo que uno les ve es ruina. Lo que uno les ve es que la plata no les rinde. Lo que uno les ve es la misma vida estancada. Lo que uno les ve es eso, que no avanzan. Eso es lo que uno les ve. Pero cuando uno les escucha hablar, no, es que fui donde tal persona y me profetizó y me dijo esto. Déjeme decirle que Satanás también habla. Escúcheme esto. Yo no estoy hablando de que todas las profecías son falsas, pero hay profecías falsas. Hay profecías que no son de Dios. Y esto que le voy a hablar está en Primera de Reyes capítulo 22. Usted puede, lo voy a leer. Primera de Reyes 22, del 20 al 23. Primera de Reyes 22, del 20 al 23. Primera de Reyes. Estoy resumiendo toda la historia, que es larga. Estos dos reyes se juntan, Acab y Josafat. Josafat era más bien temeroso a Dios. Acab no le temía a Dios, era un hombre perverso. Se unieron. Cuando Josafat dijo, pero primero consultemos a Dios a través de profetas. Este hombre Acab, que era perverso, que era malo, llamó 400 profetas, que él sabía que le iban a profetizar lo que él quería oír. Él sabía eso. Entonces,
estos 400 profetas, todos le dijeron, vaya a la guerra, que Jehová está contigo. Vaya a la guerra, que va a venir en victoria. Vaya a la guerra, que le va a ir bien. 400 profetas diciéndole lo mismo. Este hombre Josafat, que era el hombre bueno, el rey bueno, como que discernió, como que algo le dijo, ¿no? Hay que llamar a un profeta fiel a Dios. Y él le dijo, ¿hay algún otro profeta? Y este rey perverso le dijo, sí, hay uno que se llama Micaías. Pero este hombre, cada que profetiza, me profetiza cosas contra mí. Ahí mismo Josafat dijo, mándelo traer. Entonces lo mandaron traer con uno de los 400 profetas que agradaba el oído del rey. Y este profeta le dijo a Micaías, le dijo, mire, ya hemos profetizado 400 y todos le hemos profetizado al rey que le va a ir bien. Di tú lo mismo. Y él le dice, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que solamente lo que Dios me diga, eso voy a hacer. Sin embargo, cuando llegó allá, le dijo a Josafat, sin mencionar a Dios, y el profeta de Dios siempre mencionaba a Dios de por medio, pero él sin mencionar a Dios le dijo, ve porque te va a ir bien en la guerra. Y ese rey Acab le dijo, ¿cuántas veces te he dicho que me profetices de parte de Dios? Entonces cuando él le dice eso, este profeta, ahí sí profetizó de parte de Dios. Y le dice, yo vi en el cielo, vio una visión que Dios le mostró, vi en el cielo cómo se reunían los ángeles de Dios con Dios. Y Dios les dijo, ¿quién va a hacer que Acab caiga en esa batalla? Que muera en esa batalla. Unos decían de una forma, otros decían de otra, pero vino un espíritu, dice la Biblia, que vino un espíritu delante de Dios y le dijo, yo lo haré caer. Y Dios le dijo, ¿cómo? Y el espíritu le dijo, yo seré espíritu de mentira en la boca de los profetas. O sea, que en los 400 profetas estaba un espíritu de mentira. Y por eso le profetizaban algo bueno. Entonces Dios le dice, ve y hazlo caer porque lo lograrás. Voy a leer los versículos 20 al 23 de Primera de Reyes, capítulo 22, 20 al 23. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab a que suba y caiga en Ramot de Galad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Y él le dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos los profetas, o sea, de los 400. Y él le dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de tus profetas, y Jehová ha decretado mal contra ti. O sea, mire el perfil de Dios. Dios se cansó de ese hombre llamado Acab. Se cansó. Y Dios también, con la misma mano que lo llegó a proteger en alguna vez, con esa misma mano Dios lo destruyó. Dios le envió ese espíritu. Ese espíritu de muerte no vino porque le dio la gana, porque Dios lo permitió, porque Dios lo envió. Así de sencillo. Así de sencillo. Y dice la Biblia que este rey, para esquivarle, creyéndose astuto, este rey, dice la palabra del Señor, que se disfrazó, se quitó la armadura que usaba el rey, era una armadura distinguida. Él se quitó esa armadura y se puso una armadura como de cualquier guerrero y se metió en la batalla. Estando metido en la batalla, dice la Biblia, que uno de los enemigos tiró una flecha a la aventura. ¿Qué significa la aventura? Donde cayó, cayó, donde caiga esa flecha. Y dice que por entre la juntura de la armadura, donde se juntan las partes de la armadura, por ahí se le entró la flecha. Porque esa flecha iba con la dirección de Dios. Porque Dios ya tenía decretado que este hombre muriera.
porque Dios, la Biblia dice que el hacha está puesta a la raíz del árbol, porque Dios también destruye y Dios también hace cosas como esas. Entonces, que esta palabra que compartimos en esta mañana nos quede claro. Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor. Dios da vida, pero Dios también mata. La palabra dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dios no es un viejito demacrado. Dios no es un viejito sin fuerzas. Dios no ha muerto, Dios está vivo. El mismo que destruía en el Antiguo Testamento es el mismo que termina hablando de pura destrucción también, de destrucción y de castigos y de juicios en el libro de Apocalipsis. Y en el libro de Mateo capítulo 24, capítulo 25, también habla de juicios, de destrucciones, de pestes, de enfermedad de parte de Dios. Dios los permite. Dios hace que eso suceda por castigo, por juicio. Y mucha gente, niños, jóvenes, ancianos, han muerto por juicios de Dios en estos momentos a través del COVID y de otras enfermedades que han salido y que saldrán. Y vienen cosas peores. Pero la Biblia dice, y vuelvo y leo el último, ese versículo que leí, ya terminando, capítulo 10 de Mateo, dice que no temamos al que mata el cuerpo. Capítulo 10, Mateo 10, 28, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Nos está induciendo a que le temamos más bien a Él. Hoy en día esto no se predica. Hoy en día esto que estoy predicando a muchos pastores no les gusta porque se les va la gente. Se les va la gente. Y como ellos quieren vivir como reyes bacaneados de cuenta de la lana y todo eso, no les importa ya la palabra de salvación. Esta es palabra de salvación. Esta es palabra de corrección. Esta palabra nos induce a que tengamos temor a Dios para obedecerle al Señor. Hay gente que dice, no, a Dios no se le sigue por temor. Y yo le digo, si por temor me voy a salvar, lo sigo por temor. Así de sencillo. ¿Dónde está el pecado? ¿Dónde está el pecado que yo siga a Dios porque le tema? Es que Él es digno de que le temamos. Porque la gente, cuando hay una catástrofe, ahí sí se acuerda, ay Señor mío, ay Dios mío, porque saben que Dios es el que tiene el control, porque saben que Dios lo permitió, porque saben que si Dios lo permitió, también Dios lo puede arreglar. Pero muchas veces es cuando ya es tarde. La última palabra que se les escucha es, ay Dios mío, ay Dios mío. Es lo último que se les escucha. Entonces, estamos a tiempo. Estamos a tiempo de que estemos guiados por el temor de Dios. Les voy a leer un versículo. Está escrito, así de sencillo. El que no quiera temerle a Dios, amén. El que no quiera temerle a Dios, allá él, allá ella. El que se deje meter ese cuento que es que a Dios no se le sigue por temor o por miedo. Le digo una cosa, si por temor o por miedo me voy a salvar, lo sigo por temor y con miedo. Él es digno. Le voy a leer un versículo. Isaías, capítulo 8, versículo 13, dice así. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Cuando dice a Él santificad, es que yo viva en santidad. A Él santificad. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Lo dice la palabra. Que arranquen ese versículo, que lo arranquen para decir que a Dios no se le sigue por temor o por miedo. Él es digno. Él es digno. A mí me daría miedo que Dios permitiera en mi vida un cáncer. Me daría miedo, pero de Dios. Me daría miedo que Dios permitiera un juicio muy tremendo sobre mi vida. Me daría miedo ir al infierno. Y eso lo decide Dios. Lo decide Dios. Entonces,
Tengo que temerle a Dios. Ahí lo acabamos de leer. Sea Jehová vuestro temor y vuestro miedo. Así de sencillo. Padre, te damos gracias, Señor de los cielos, Dios mío, por esta palabra, soberano. Bendito sea Dios del cielo. No hay un milímetro, Señor, del cosmos, del universo, en lo profundo de la mar, Señor del cielo. No hay un milímetro, Dios mío, bendito Dios, donde tú no tengas que ver, Señor. Tú todo, Señor, en todo lo tienes que ver, Señor. Aun si un cabello de nuestra cabeza se cayó, tu palabra dice que todos los cabellos de nuestra cabeza están contados. Tú lo sabes, Señor del cielo. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice, Señor. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice, Señor. Padre, guárdame de endulzar las palabras, Señor, para agradar a los hombres, Señor. Porque si yo agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Guárdame de irme detrás de la vanidad de esta tierra, detrás del dinero, detrás de las comodidades, Dios del cielo. Aunque tú también das dinero y comodidades. Pero una cosa es que vengan detrás de mí, como dice la Escritura. Que si yo guardara estos mandamientos, dice Deuteronomio 21 en adelante, dice que si yo guardara estos mandamientos, todas esas bendiciones vendrán sobre mí y me alcanzarán, pero ellas vienen. No, yo voy detrás de ellas, yo no. Dios me guarde, Dios me guarde. Dios guarde y conserve nuestro corazón de andar detrás de vanidades. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura, dice la Escritura en Mateo capítulo 6, versículo 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Yo no tengo por qué estar andando detrás de la plata de ninguno, detrás de las comodidades de ninguno. Yo no tengo por qué estar envidiándole nada a nadie. Bendito sea el Señor, y Dios guarde nuestro corazón y nos conserve así. Hasta el sol de hoy, la mano de Dios me ha sostenido. Hasta el sol de hoy ha sido la misericordia de Dios. Hasta el sol de hoy, nada me ha sobrado, nada me ha faltado. Hasta el sol de hoy. Y le doy gracias al Señor, que aunque no he sido el mejor, puedo decir y dar testimonio que Dios ha sido fiel conmigo. En su fidelidad me ha sostenido, me ha mantenido, me ha dado la comida, me ha dado el vestir, el calzar. No me sobra, pero tampoco me ha faltado. Sería ingrato yo decir eso. Dios ha estado ahí siempre, aunque no he sido el mejor. Padre, te damos gracias, Dios, y yo bendigo cada vida, Señor, y que tu temor, Señor del cielo, sea en los corazones, papá, para obedecer, para que andemos en rectitud, en santidad, Señor del cielo, para que te miremos como es debido, Señor, que no solamente tú eres amor, tú también eres fuego consumidor. Tú también nos puedes cortar, porque el hacha está puesta a la raíz del árbol, Dios del cielo. Guárdanos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Que tengan un excelente día y Dios les bendiga. Amén.